Aragón se da la mano en el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han mostrado sus respetos a las víctimas del VIH en el monumento del Parque Brühl, un gesto que reivindica la lucha contra la enfermedad y los estereotipos. Y vamos mejorando día a día también la forma de relacionarnos entre todos y todas. Yo creo que la lucha contra el SIDA, además de la lucha contra la enfermedad, ha significado también la lucha contra los estereotipos, la lucha contra la marginación y un canto por la libertad que todos os merecéis. Las asociaciones instan a seguir investigando porque falta camino por recorrer, pero Aragón lo tiene claro. Incrementar el diagnóstico precoz de esta enfermedad y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades a los afectados. La promoción del diagnóstico precoz debe ser prioritaria en personas que hayan tenido prácticas de riesgo para obtener beneficios tanto a nivel colectivo, reduciendo la posibilidad de transmisión a otras personas, como a nivel individual, disminuyendo la morbimortalidad de los casos. En el año 2020 se registraron 95 infecciones de VIH en la comunidad, aunque la pandemia frenó la detección. Ahora es cosa de todos seguir trabajando por la igualdad hacia estas personas.